Muy buenas tardes, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta séptima clase del curso de formación de capellanes 2022 para las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa, una clase especial donde también hoy va a disertar con un invitado de lujo. El conferencista invitado es justamente el doctor Raúl Emilio Radakov, director nacional del Presbiterio de Asociación de Capellanes Argentinos. Doctor, es un placer tenerlo con nosotros. Que Dios le bendiga, sea bienvenido. Él va a disertar, va a dar la conferencia en relación al tema el relativismo moral y la anomia. Así que un tema imperdible que está dentro del programa también del material de estudio que se les ha pasado a los aspirantes a capellán. Así que sin robarle más tiempo, doctor, Dios le bendiga. Muchas gracias a todos. Hoy es un privilegio, en serio, para mí estar con ustedes y compartir un poco este tema tan importante. Pero antes de ir a la materia, quiero decirles que estoy muy feliz en esta gira que estuve realizando por el noreste de Argentina. Vengo transitando desde Puerto Iguazú, bajando, Posadas, Corrientes, Resistencia. Luego de esto me tengo que ir a Corrientes a continuar la tarea. Tenemos una entrevista concedida por el intendente de la ciudad de Corrientes y detrás de eso una reunión con un consejo pastoral allí también. Así que mucho para hacer. Hoy estuvimos reunidos en la legislatura, en la Comisión de Labor Parlamentaria, con la asistencia de algunos hermanos que están aquí también presentes con nosotros. Fue una reunión maravillosa. La idea es crear una ley que sirva de marco y referencia para la actividad de los capellanes que no forman parte de la Iglesia Católica Romana, para aquellos capellanes que vienen desde la vertiente de la Iglesia Evangélica, para que se sepa exactamente desde dónde y hasta dónde van a trabajar. Poniendo un marco, definiendo exactamente las tareas, se evitan suspicacias, se evitan prevenciones, se borran prejuicios y sirve como una herramienta poderosa para poder desarrollarnos. Esto ya se ha logrado en Córdoba, con mucho éxito. Se viene logrando a nivel de algunos municipios que han sacado ordenanzas al respecto, y esto es fruto también del trabajo muy bien hecho por nuestros hermanos capellanes que ya están desempeñándose desde hace mucho tiempo. Es un orgullo esto y la verdad estoy muy feliz por esto porque este es el año de la visibilización. Recién hablaba aquí con la hermana Clelia, le decía, no es que queremos hacernos populares y estar en boca de todos para que nos den la gloria a nosotros, porque la gloria es para el Señor, sino simplemente tener una buena relación de conocimiento con las autoridades para que nos abran la puerta sin trabas burocráticas para poder hacer bien nuestro trabajo. Y nuestro trabajo, en definitiva, ¿qué es? Atender al que sufre, al que está en crisis, al doliente, al que está de alguna manera caído del sistema, volverlo a poner en su lugar. Esto es lo que hacemos y para esto estamos y lo hacemos por amor al Señor, porque sin amor de Dios esto sería imposible. El ser humano es incapaz por sí mismo de tener esta clase de amor. Así que, bueno, doy gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Hoy debemos estar ajustados al horario, no podemos ser muy elásticos porque luego tenemos más actividades, así que bueno, les voy a pedir a todos, porque esta, si bien es una conferencia, es una clase, no deja de ser una actividad de hermanos en Cristo. Y ninguna actividad entre hermanos en Cristo puede comenzar sin algo fundamental, un momento de oración. Amén. Les pido por favor ponernos de pie delante de la presencia del Señor, inclinar nuestros rostros con humildad, y vamos a orar al Señor brevemente para poner este lugar en sus manos. Padre, te bendecimos, te alabamos en esta hora, te damos la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Tu Hijo amado, el que ha dado todo por nosotros, Señor, es por Él que podemos reunirnos aquí, podemos hablar en tu presencia y podemos, Señor, estar dispuestos a servirte hasta lo último de la tierra. Estamos, Señor, haciendo un esfuerzo por cumplir la gran comisión que nos has entregado, Señor, en esta hora. Esto que vamos a compartir, que sea, Señor, de bendición, de edificación, Señor, que sea una palabra que a todos nos enriquezca y
Te pido, Señor, que tengas misericordia de las limitaciones de este predicador, de este conferencista. Señor, sabes que soy un hombre como todos los demás, con problemas, con limitaciones, con ignorancias. Señor, pon en mí esta guía para que todos acá salgamos bendecidos, especialmente quien habla y todo aquel que escuche esta palabra. Señor, ponemos este tiempo bajo tu soberanía. Ponemos este tiempo bajo tu control, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe. En el nombre de Jesucristo el Señor te damos gracias, porque sabemos que nunca la oración del justo vuelve vacía. Gracias, Padre. Dios bendice esta reunión. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Bueno, el tema de hoy es un tema relacionado uno con otro. Hablaremos de relativismo moral y de otra palabreja poco usada, pero que sí está en el diccionario, que se llama anomia. La anomia es la no ley. La palabra de Dios dice que el que está anomion está en pecado. Anomion es el que está fuera de la ley, el que no obedece la ley de Dios, ya sea la ley de Dios expresada como tal o la ley moral de Dios. En definitiva, siempre es lo mismo. Quebrar la ley de Dios es entrar en situación de pecado. Y eso se llama justamente anomia. Pero acá vamos a hablar hoy de otro fenómeno que es la anomia social. Bienvenidos, hermanos. Que es la anomia social. ¿Cómo esto funciona? Y lo que alimenta la anomia social, lo que le da de comer a la anomia social, no es otra cosa que el humanismo secular expresado a través del relativismo moral. Y esto no nació como un clavel del aire, esto no nació así milagrosamente, sino que tiene un origen y un desarrollo a lo largo de los siglos. Voy a leerles un párrafo muy conocido de la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, sus primeros versículos. Dice la palabra del Señor, capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Todos hemos escuchado en algún momento, o hemos leído en algún momento, esta breve pero trágica historia. En este pasaje bíblico, muchos de los ríos de la verdad divina se remontan a sus orígenes. Aquí, en este pasaje, comienza el gran drama que se está representando en el escenario de la historia humana y que después de casi miles de años aún no ha llegado a su fin. Aquí encontramos la explicación divina sobre la actual condición caída y ruinosa de nuestra humanidad. Aquí aprendemos acerca de las estratagemas sutiles de nuestro enemigo el diablo. Aquí contemplamos la impotencia total del hombre para transitar por el sendero de la justicia sin contar con la gracia divina. Aquí descubrimos los efectos espirituales del pecado y al hombre procurando huir de Dios. Aquí discernimos la actitud de Dios hacia el pecador culpable. Aquí observamos la tendencia universal de la naturaleza humana de cubrir su propia vergüenza moral. Aquí se nos enseña sobre la provisión misericordiosa que Dios ha hecho, y aquí comienza el flujo de eventos proféticos que corre por todas las sagradas escrituras. Aquí aprendemos que el hombre no puede acercarse a Dios a no ser que Dios se acerque a él. Bueno,
como hermanos en Cristo, como gente que conoce cómo es el plan de la salvación divina, sabemos que esto es así. Aquí empezó todo. Aquí empezó todo. Cuando el ser humano estaba en ese, yo siempre digo, en ese country, en ese barrio privado que Dios le había puesto. Dios había armado a la tierra en su plenitud para que sea cobijo del ser humano. Era su creación, su nido de amor para el hombre. Dios crea al hombre con una sola misión, un solo objetivo, que el hombre pueda ser feliz y encontrar su plenitud en una relación de amor con Dios. Ser objeto, sujeto de amor y estar en una relación amorosa con el Padre. De esa manera el Padre expresa su naturaleza de amor. La palabra nos dice que Dios es amor. Hay una relación perfecta de amor entre el hombre y Dios. Y esta relación perdura a lo largo de eones. No sabemos cuánto tiempo el hombre estuvo viviendo en Edén. La Biblia no te habla de un tiempo específico. Así que estuvo ahí adentro. Y Edén era dentro de un mundo que era perfecto, que estaba planeado precisamente para la felicidad del hombre. Edén era, como dije yo, era como el casco de la estancia, ¿no? El country club donde él estaba. Y él podía moverse allí con toda libertad. Él tenía toda la autoridad para hacer como le pareciera con todas las cosas, porque justamente la Biblia habla de que Dios lo llama a Adán para que le dé nombre a las cosas. Pero esto tiene un significado muy, pero muy profundo, porque solamente se le da nombre a aquello sobre lo que tenemos autoridad. Usted le da nombre a sus hijos, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto lo habíamos hablado cuando yo estuve aquí. Tomé un ejemplo justamente del negocio que está enfrente, ¿no? Que se llama Pancitas Llenas. Yo dije, la dueña de Pancitas Llenas, o el dueño tomó la decisión y justo está la hermana acá, la dueña. Pero es así, usted ejerce la potestad. Bien. Y esta situación de autoridad tenía una ley muy simple. Era la ley más simple de cumplir. Dicho en lenguaje cotidiano, moderno, básicamente Dios le dijo a Adán, mira, haz lo que quieras. Podés hacer como quieras, lo que quieras. Hay una sola cosa que te pido que no hagas, que te prohíbo que hagas. Que toques ese fruto. Pero la existencia de esa prohibición da sentido a todas las cosas. Porque ¿qué clase de amor puede existir si no hay una limitación? Si no hay algo que yo pueda entregar precisamente como objeto de ese amor. Dios es dueño de todas las cosas, absolutamente de todas las cosas, lo cual nos priva de la posibilidad de darle nada, porque Él ya es el dueño de todo. Entonces Él hizo con nosotros algo parecido a lo que hacemos los papás en el Día de la Madre o las mamás en el Día del Padre. Tenemos un chiquito, un niño, el niño, la niña, no tiene recursos propios para comprarle nada a papá o a mamá. Entonces el otro, el que no celebra, va, compra algo, se lo lleva, se lo da, le dice, toma, acá tenés para poder darle a papá. Y el chiquito va todo contento y le da. En el caso del Día del Padre, viene papito, mira, acá te traje el regalo. Tenía algo para dar. Bueno, Dios con nosotros hizo lo mismo. Porque como Él es el dueño de todo, nos dio algo para dar. Nos dio un corazón. Y nos hizo dueños de ese corazón. Usted con ese corazón puede hacer lo que quiera. Algunos lo dejan tirado por ahí. Otros lo entregan a caminos equivocados. Otros se lo quedan egoístamente mirándose solamente a sí mismos. Y otros, los que estamos aquí, tomamos un día la decisión de decir, papá, tengo esto, te lo voy a regalar. Te entrego mi corazón, voluntariamente. Si no hay una entrega voluntaria, no hay relación de amor. Por supuesto que Dios es tan bueno que lo recibe y nos lo devuelve mejorado, perfeccionado, en excelencia. Pero esto es así. Entonces, la existencia de ese límite, de esa prohibición, era justamente para dar sentido a esa relación de amor. Y allí aparece entonces quien es definido en la Biblia como el enemigo.
ya había tenido una experiencia este enemigo. Yo siempre digo que el primero que inventó esta cuestión de abrir kiosquitos aparte fue justamente Satanás. Él era Lucifer, tenía todas consigo, y en algún momento en su mente dijo lo que a veces pasa con algunas personas en muchos lugares. Dijo, pues si yo ya conozco todo el negocio de la creación y de cómo funciona esto, ¿para qué necesito obedecer a este? Voy y me abro mi propio negocio, me pongo el kiosquito, me voy, no obedezco más, hago lo que a mí me parece. Claro, no se dio cuenta que no hay lugar donde ir fuera de Dios, primera cosa, primer error que cometió. Pero en esta actitud generó un enorme caos y fue totalmente expulsado de la gloria y de la gracia de Dios. La Biblia lo describe como cubierto con un hermoso manto lleno de piedras preciosas. Obviamente esto es una figura, porque ¿qué pasa con unas piedras preciosas? Usted vio los diamantes, los zafiros, las esmeraldas, son bellísimas. Pero si yo lo pongo a usted en un cuarto oscuro, sin iluminación, mezclo esas piedras con cascotes sacados de la calle, son un cascote más, son una piedra más, no tienen nada. Y este individuo que estaba revestido de esta manera, dejó de brillar cuando se fue de la luz de la gloria de Dios. De ser un ser luminoso pasó a ser un saco de carbón, no tenía nada para reflejar. En esta situación de desgracia, él se va con un tercio se va, un tercio se queda y un tercio queda en el medio. Y esto recuérdenlo porque después vamos a ir sobre el punto. La cuestión es que, como luego de esto viene la creación del hombre, y este enemigo sabe perfectamente, porque por más malo que sea, no es sonso, sabe que contra Dios el Creador no tiene ninguna herramienta, no tiene nada con qué tocarlo. Mire, tiene más chance una hormiga de hacerle una toma de judo a un elefante que alguien tocar a Dios. Es imposible, imposible. Entonces, él hace algo astuto y malvado. Porque si yo le quiero lastimar a usted y no lo puedo alcanzar, la mejor manera es lastimar aquello que usted quiera. Le pego a su hijo, le secuestro una criatura, le destruyo la obra de su vida, le hago daño en aquello que usted más ame, le hago daño, le llego a lastimar. Entonces, cuando él ve el tipo de relación privilegiada que Dios había puesto sobre esta creación que era el ser humano, dijo, ajá, acá te la voy a dar. Y fue, y pasó lo que estaba pasando. No me voy a detener demasiado en esto, pero básicamente lo que hizo fue utilizar algo que habla muy claramente el apóstol Juan: atracción del ojo, atracción de la carne y vanagloria de la vida. Ese es el camino del pecado. ¿Qué hizo? Dice que vio que era bueno, vio el fruto, le hizo mirar, le hizo ver. Y después que era bueno para comer, atracción de la carne. Qué rico, sabroso, lo veo. Y después vas a ser como Dios, vanagloria. Fíjense cómo tic, 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 los 3 pasos de la caída. Y esto funciona así hasta el día de hoy en el ser humano. Son los 3 caminos por los cuales llegamos a la caída. Y ahí le manda su especialidad, pues la especialidad de la casa es la mentira. Entonces le pone 4 mentiras. No morirás, se abrirán tus ojos, serás como Dios y sabrás el bien y el mal. 4 grandes mentiras. De estas 4 grandes mentiras han surgido la mayoría de los males que ha sufrido la humanidad hasta el día de hoy. No morirás. Fíjese que el temor de todo ser consciente justamente es la muerte. Los animalitos saben de la muerte. Cuando ven algo muerto se dan cuenta. Cuando muere alguien o otro animalito cercano se dan cuenta. Pero ellos no son conscientes de su propia mortalidad.
su perrito, su gatito, su pececito, su canario, no saben que un día se van a morir. Ese conocimiento es exclusivo del ser humano. Y como somos conscientes de que ese momento llega, indudablemente nos genera lo que se llama una gran angustia existencial. Entonces, esto es una cosa. Primero, que fue una mentira, porque inmediatamente que rompieron la relación con Dios, toda la humanidad comenzó un proceso de degeneración y de muerte. Y podría decirles con mucha claridad que lo que pasó fue una enfermedad de carácter genético en el ser humano. No en vano se toma el ejemplo de la serpiente. Usted vio que la serpiente, acá los chaqueños saben mucho de víbora porque hay unas cuantas, saben que tiene, sus colmillos son como una hipodérmica, son como una inyección. Igual funcionan, es un tubito con un hueco en el medio y una perita afuera, y cuando clava, y bueno, acá le clavó y le instiló adentro del cuerpo un veneno que arruinó su ADN. Y tiene un efecto inmediato y devastador en la humanidad. Vemos el efecto de ese veneno instantáneamente operando sobre el que era el objetivo de esto, que era Adán. No, Eva era un camino, el objetivo era Adán. Y Adán, confrontado con su situación, porque ¿por qué creen ustedes que Dios lo llama y le dice: ¿qué estuviste haciendo? ¿Creen que que Dios no lo sabía? Por supuesto que lo sabía. Pero le estaba dando una gran oportunidad, que es la que nos da siempre, que es la del arrepentimiento. Y obviamente Adán, ya en una demostración de cómo se había contaminado, no solamente no se arrepiente, sino que redobla la apuesta echándole la culpa a Dios. Porque le dice: la mujer que me diste, me había dado algo mejor, esto no hubiera pasado. ¿Se da cuenta? Le está echando la culpa. No se arrepiente. Y empieza a padecer las consecuencias. Pero justamente, en su misericordia, Génesis 3:15, Dios provee la solución. E indica claramente que de la simiente de la mujer, un día, vendrá quien mate a la serpiente, que en última instancia es este veneno que nos ha contaminado a todos como humanidad. Y es interesante esto que hable de la simiente de mujer, porque todos nosotros los que estamos aquí presentes somos fruto de la simiente de una mujer y de la simiente de un varón. Todos tenemos un papá biológico y una mamá biológica. ¿Es así? Bien. Pero solamente hubo una persona que no tuvo papá biológico, que es nuestro Señor. No es casualidad ni es coincidencia, es exactamente lo que Dios había profetizado allí mismo en las puertas del Edén el día de la caída. Esto quiere decir algo muy importante, quiere decir que el portador del veneno es el descendiente de Adán, el varón, nosotros. Las que lo sufren son ustedes, las damas, que obviamente al tener un papá varón quedan contaminadas, pero ustedes no lo transmiten, lo transmitimos nosotros. Por eso tenía que venir alguien que fuera un hombre, pero que no tuviese el linaje de Adán, porque si no estábamos fritos todo de vuelta. No había solución. Y avanzamos ahora. Con esto que les dije, el famoso no morirás, el diablo se recicla. Entonces, como es obvio que la gente se muere, esa mentira parece que se termina. No, ¿sabe lo que inventó? Inventó la reencarnación. Entonces dice: no, lo que pasa es que tu cuerpo sí se muere, pero tu alma vuelve otra vez a encarnarse. Entonces vos vas a poder vivir la vida 1, 2, 3, 100, 200 veces hasta que aprendas. Es como una escuela, ¿viste? O como un teatro donde vos vas ensayando la obra, la ensayás hasta que te sale perfecta. Y esto da pie a las mayores atrocidades de la humanidad. ¿Por qué? Porque está ligado a un concepto diabólico, satánico propiamente, que es el concepto del karma, que dice que si vos, por ejemplo, nacés pobre y con enfermedades, es porque en tu vida anterior no aprobaste, entonces volvés para atrás y vas a un estado de infelicidad, para que en ese estado de infelicidad purgues esa maldad
a través de esta situación, de este círculo kármico. Entonces vas mejorando. Y si tu vida es exitosa, quiere decir que estás subiendo en este nivel de rendir la materia una y otra vez, ¿no es cierto? Hasta que llegas a un punto en el cual te fundís con una especie de energía universal y te convertís en Dios. Segunda mentira. ¿Ven cómo están las dos unidas? Pero acá tiene una derivación espantosa. Observe lo siguiente. Si un niño es abusado de la peor manera, para la gente que tiene este tipo de creencias es algo que está bien, porque ese niño está pagando el karma. Él tiene que sufrir eso porque está pagando el karma. Y quien lo ejecuta, en lugar de ser un criminal, un envenenado pecador irredento, no, es un instrumento del karma que está ejecutando justamente el castigo que corresponde. Esto se puede aplicar también a la vida social y política económica. Si usted es un multimillonario superexplotador y reduce a la gente a la mayor de las miserias, usted está en la altura del karma, y los que están sufriendo son porque, bueno, que agradezcan que no encarnaron en gusano. ¿Me comprenden? Así que admite y justifica cuanta injusticia, pecado o miseria el ser humano tiene, con la promesa justamente de que después de dar tantas vueltas aprendas y te conviertas en Dios. Van las dos mentiras ahí. Obviamente, abrir los ojos y conocer el bien y el mal, hermanos, no hace falta más que agarrar un libro de historia, aunque sea muy básico, para darnos cuenta que la humanidad ni abrió los ojos ni sabe la diferencia entre el bien y el mal, porque la mayor parte del tiempo le ha pifiado, o no. Nada más que agarrar un libro de historia. Es obvio que no funciona. Es obvio que es una mentira. Pero, ¿qué pasa? Si usted quiere enganchar un pez, trae un gusano. ¿Sí? Si quiere agarrar a un zorro, trae una gallina. Bueno, si quiere enganchar a un ser humano, ¿qué le traen? La atracción del ojo, la atracción de la carne y la vanagloria de la vida. Le va a ofrecer belleza, sexo, poder, riqueza. Usted con eso lo agarra enseguida. Por eso cualquier tipo de mensaje o predicación que lo quiera llevar a acercarse a algo por esa vía es el anzuelo del enemigo, es el anzuelo de Satanás. Lo está trayendo justamente por el lado que usted sabe que tiene debilidad. Su naturaleza está debilitada por ahí, ya viene de esa manera. Solo Cristo Jesús rompe ese círculo, quebrando en nuestro corazón esa actitud, muriendo y naciendo nuevamente. Yo les voy a decir algo. La salvación, el nuevo nacimiento, es una operación profunda, también de carácter genético. Cambia nuestra genética. Lo que pasa es que la Biblia tiene que ser simple en las explicaciones. Hoy sabemos mucho más. Hoy sabemos que en nuestro ADN hay un montón de partes que los científicos ni saben para qué están. Lo llaman ADN basura, pero no porque no sirva, sino porque no saben para qué sirve. Allí están muchas de las cosas que nosotros estamos hablando hoy. Pero además de eso, les digo una cosa. La Biblia dice que los que están en Cristo, no hay varón, no hay mujer, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay amo. En realidad lo que te está diciendo es que fuiste transformado en una cosa nueva y distinta. Y somos cuando pasamos a ser todos hijos de la promesa, a través justamente de la descendencia de Isaac, hijos de la promesa por fe. La fe genera en nosotros un gran milagro. El milagro de la salvación es mucho, pero mucho más profundo de lo que usted se imagina. Le cambió el ADN. En la Jerusalén celestial, te dice la palabra de Dios, que hay 12 puertas con el nombre de cada una de las tribus de Israel. Son puertas que están abiertas para el pueblo de Dios. ¿Y sabes qué? Cuando llegues a ese momento, te darás cuenta que tú fuiste transformado y adscripto a la tribu de Judá, a la tribu de Isaacar, a la tribu de Rubén, a la tribu de Leví. ¿Se dan cuenta? Fuimos transformados y cada uno de nosotros tiene un camino marcado. Es una transformación profunda. Es la única que garantiza que tengamos el camino de la salvación. Porque el ser humano librado a sí mismo, justamente vamos a la segunda parte de esta charla.
¿Qué pasó con Adán? ¿Qué pasó con Adán cuando lo expulsan de paraíso? Él con toda su prole. No le dieron ninguna ley. Quedaron librados a su propio criterio. Al ser librados a su propio criterio, fue la gran oportunidad de Satanás. Porque Satanás, si estaba resentido contra Dios y por ende resentido contra la humanidad por ser objeto del amor de Dios, después de haber descubierto que Dios no solamente no los había pulverizado por su pecado, como había pasado con él, sino que inmediatamente le había provisto el camino de la salvación, si le tenía ojeriza, después de eso le tenía un odio todavía peor. ¿Y cuál es el objetivo? La Biblia dice que viene a robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir, ¿qué cosa? La obra de Dios, completa. ¿Incluye a nosotros? Sí, pero incluye todo el planeta. Porque este lugar fue creado para nosotros. O sea, la idea de Satanás es convertir a la tierra en una piedra seca, muerta, sin nada que valga la pena arriba. La destrucción completa de la obra de Dios. Y entonces empezó a trabajar en ese sentido, utilizando al ser humano. Y ahí comienza una etapa en la cual te dice que la maldad fue subiendo. El ser humano, librado a sí mismo y sin ninguna ley, ningún control, estableció lo que sería la primera versión de la anomia, donde cada uno hace exactamente lo que quiere. Pero si cada uno hace lo que quiere, se convierte en la ley del más fuerte, no hay ninguna duda. Entonces, si yo quiero el mate que tiene esta hermanita, como yo soy más grande, más fuerte, le pego un roscazo y me llevo el mate. Y no pasa nada, está bien, porque es la ley. Yo puedo hacerlo y lo hago. Puedo hacerlo y lo hago. No hay límite. Y así como puedo hacerlo y lo hago, comenzó una decadencia de humanidad. Y ninguno de ustedes vaya a pensar, ni siquiera por un instante, que esta humanidad primera era una banda de trogloditas que andaban a los garrotazos en las cavernas. No. De ninguna manera. La humanidad siempre fue inteligente, capaz y tecnológica. De hecho, que la Biblia te menciona que las tecnologías nacieron todas en esa época. Lo dice de una forma alegórica, pero te habla de los instrumentos musicales, te habla de la metalurgia, te habla de todas esas cosas. Claro, es que en realidad, imagínense que cuando Dios le encarga a Noé construir el arca, no sé si, bueno, acá en el Chaco estamos en una zona muy mediterránea, pero si alguno tiene una idea de lo que es la ingeniería naval, tienen que saber que construir un arca de ese tamaño requiere un conocimiento matemático de gran precisión y no se puede hacer así nomás, no se hace con un serrucho y un martillo. Es un trabajo que requiere tecnología que disponía Noé porque vivía en una sociedad altamente desarrollada, pero su desarrollo era para el mal. Entonces no me extrañaría que hubieran desarrollado en esta locura armas atómicas o biológicas o químicas o lo que sea, que iban a terminar justamente logrando este objetivo de Satanás, que es dejar a la tierra yerma y muerta. Por eso Dios, cuando decide lo del diluvio, no es un castigo. Al contrario, es la actitud de un médico que corta la parte podrida para dejarlo sano, para ver si vuelve a crecer, para ver si se salva. Tenés una gangrena, te tiene que sacar la pierna porque si no se muere todo el cuerpo. Entonces, por lo menos te deshaces de algo. Es doloroso, sí, es terrible, sí, pero es mejor que dejar que siga la podredumbre. ¿Y él qué hizo entonces? ¿Qué hace Dios? Recoge de la humanidad lo que era lo menos peor, digamos, porque bueno no era lo menos malo. Lo levanta, que es la familia de Noé, junto con los pobres bichos que no tenían nada que ver en esto, víctimas inocentes, arma esta situación y entonces después limpia y por segunda vez arruina, o por tercera vez en realidad, arruina el plan del enemigo de destruir este mundo. Cuando termina esta situación y vuelve otra vez Noé y sus descendencias, comienza Dios a dar pautas a través de los primeros patriarcas, hasta que llegamos al momento que viene la ley de Moisés, la ley mosaica. La ley de Moisés son 600 y tantos decretos
que están, digamos, en una especie de bosquejo reducido, sobre todo el aspecto moral, reducido a los famosos 10 mandamientos. ¿Sí? Es una síntesis. Pero es interesante porque los 10 mandamientos y sus derivaciones nos gobiernan hasta el día de hoy. Han sido un eje sobre el cual la humanidad a gatas, con retrocesos, con sufrimiento, con mucha sangre, pero por lo menos ha ido caminando y avanzando a lo largo de los siglos. Fíjese qué tan importante es que ninguna sociedad, no existe sociedad que convalide en sus leyes el robo. Ninguna lo convalida. De acuerdo a la ley moral de Dios, que es una ley absoluta, robar está mal. Robar una lapicera está mal, robar un banco está mal. Después está lo que se llama el derecho usual, que indica, bueno, el tipo de sanción que corresponde, pero está mal. Punto. Está mal. Ninguna sociedad lo admite. Les digo más, la Biblia, hay una problemita de traducción allí. La Biblia no dice no matarás, dice no asesinarás. Acá tenemos alguna gente que es de las fuerzas policiales, sabe que hay una diferencia muy grande entre un homicidio y un asesinato. Si yo salgo acá con el auto distraído y me llevo a alguien por delante, cometo un homicidio. Pero si a ese que me lo llevo por delante estaba esperándolo porque tengo una deuda que no le quiero pagar y lo atropello, eso es un asesinato. O sea, la diferencia entre homicidio y asesinato es cuando yo mato con un objetivo que me da un tipo de beneficio. Puede ser material o inclusive puede ser simplemente un beneficio emocional. Me gusta, estoy trastornado y disfruto viendo el sufrimiento y la muerte de otros. Una perversión. Pero siempre es así. En la guerra, el soldado que combate no comete asesinato, mata, no comete asesinato. Comete homicidio, sí, pero no asesinato, porque está en cumplimiento de una orden. Fíjese que si no matarás fuera tal cual, por ejemplo, la misma ley de Dios se contradeciría, porque mandaba matar animalitos para hacer sacrificios, por ejemplo. O mandó el pueblo a la guerra para tomar tierras o para defender cosas. Eso es una cosa diferente, eso es matar, no es lo mismo que asesinar. La Biblia dice no asesinarás. Y en ninguna parte del mundo, ninguna sociedad admite el asesinato. No existe. Es más, aún en las sociedades más libertinas, vamos a decir así, las más liberales, las sociedades donde la cuestión moral está más suelta, el adulterio tampoco es gratis. En algunas sigue siendo algo muy serio y te pueden apedrear a la muerte, como pasa en algunas culturas en Oriente. Pero en otras podés ir preso, pero en las más light te cuesta dinero. Tenés que indemnizar, te tenés que poner con la platita y arreglar y bancarte el juicio y hacer la división y Hay se considera una estafa a la confianza. Así que hasta la más flojita en ese tipo de cuestiones lo condena. O sea, ha sido una regla que ha continuado a lo largo de los siglos guiando el andar del ser humano. Ahora bien, como dije yo, el enemigo se recicla. Entonces, vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo. ¿Y cómo es que vuelve a intentarlo? Bueno, comienza allí en el Renacimiento. Durante la Edad Media, la humanidad seguía la ley de Dios, con aciertos y con errores, porque siempre el ser humano, comete aciertos y errores, pero básicamente seguía la idea de que todas las cosas tenían que girar en torno a un eje, y ese eje era Dios mismo, con las interpretaciones que le daba a cada grupo, pero era Dios. La humanidad era teocéntrica, la sociedad era teocéntrica. Tenemos que entender siempre la diferencia entre el concepto y la aplicación, porque el concepto puede estar correcto y la forma en que lo aplicamos puede ser errónea. Por eso en la Edad Media se hicieron muchas macanas en el nombre de Dios. Pero ¿dónde estaba el foco del ser humano? Era
en ese centro que era Dios. Pero llega el Renacimiento. ¿Y qué es lo que renace en realidad? Renace la cultura pagana precristiana. Viene de la mano justamente de los filósofos griegos y sus intérpretes romanos, que lo hacen, algunos lo hacen directamente llegando desde Bizancio. Bizancio había sido sitiada, Bizancio, Constantinopla, ¿no? Había sido sitiada y tomada por los turcos, así que antes de que eso suceda, como era un reservorio del conocimiento, muchos de sus sabios escaparon, se fueron para Occidente, escapando de la presión otomana, y entonces llevaron consigo sus traducciones, sus papeles. Vino mucho de eso aquí. Otro tanto fue a parar hacia los países árabes a medida que el Islam lo fue tomando, y fue reciclado vía España, con traductores que lo metieron de vuelta en Europa. O sea, hizo así e hizo así el conocimiento. ¿Se entiende? Y esto llegó en un momento particular a la humanidad, que no es casualidad que coincide con el periodo de la famosa peste negra. Fue una gran mortandad. Se calcula que se perdió entre el 25 y el 30% de la población en Europa. Esto trajo una crisis emocional, una crisis social. Fíjese lo que hizo la pandemia con nosotros, con 2 años y no tantos muertos, generó una crisis emocional terrible. A la pandemia virósica hubo que agregarle una pandemia emocional y psicológica. Ustedes lo saben, se multiplicaron porque el ser humano, cuando está en esta situación de confrontación con algo que es un enemigo invisible, que no sabe cómo destruir, entra en esta cuestión de crisis y toda la sociedad se resquebraja. Además, la peste negra mataba a pobres, ricos, gente con poder y gente sin poder, sin ninguna discriminación. Entonces armó un descalabro social tremendo y un cuestionamiento. Y allí entonces aparece entre comillas, el diablo se ocupa de poner a mano la panacea de estas filosofías que venían desde la antigüedad. ¿Y cuál es la cuestión? ¿Qué decían los filósofos griegos? El hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, en lugar de ser una sociedad teocéntrica, nos encontramos con una sociedad homocéntrica, o antropocéntrica, donde el ser humano pasó a ser la medida. Ahora, ¿qué pasa? Claro, de allí empieza a desarrollarse un concepto que empieza a correr a la ley moral de Dios, que es absoluta, hacia el costadito, y empieza a ser reemplazada por interpretaciones humanas. Esto, como toda enfermedad, va de a poquito carcomiendo a la sociedad. No es que pasa de un día para el otro. Estamos hablando, fíjese que vamos saltando de a cientos de años. Pero durante ese periodo se empieza a crear una idea. La idea de que como el hombre es la medida de todas las cosas, la conveniencia del hombre es justamente la regla de medida. Y deja de existir la moral absoluta basada en la ley divina para empezar a ser reemplazado por este concepto que nace justamente de este humanismo, que se llama el relativismo moral. Y básicamente, ¿qué es el relativismo moral? Es lo que yo llamaría el metro de goma. ¿Vio? Como el tendero tramposo que tiene 1 metro, que lo encoge cuando compra la tela y lo estira cuando la vende. Entonces, se entiende, ¿no? Cuando compra la tela, compra más metro por menos cantidad, y cuando la vende, estira para que parezca que le está vendiendo 1 metro y son 60 centímetros nomás, ¿no? Es el metro de goma. Y ese metro de goma encaja a la perfección con la conveniencia del humano. Mire, yo tuve un problema de sobrepeso. Entonces yo intentaba corregirlo a través de lo que hacemos todos, una dieta, un poco de ejercicio. Y entonces iba a la balancita, ¿vio? El lunes me pesaba y póngale, decía 100. Bueno, vamos a hacer dieta, estamos fuera de foco, vamos a hacer dieta.
Entonces estábamos una semana ahí con dieta, ejercicio, qué sé yo. A la semana siguiente me volví a medir y yo esperaba por lo menos 98. Resulta que tenía 102. Mi primera reacción, ¿sabe cuál era? La balanza no funciona. La balanza me mide mal. En realidad me había olvidado de los ñoquis que había clavado, los ravioles, el postre, todo eso, viste, había quedado en el olvido. O sea, no era capaz de ver mi propia falencia, sino que le echaba la culpa al aparato de medida, porque la medida que me daba no me gustaba. Esto pasa lo mismo con la Biblia. Podemos decir tranquilamente que como la Biblia es el reflejo de la ley de Dios, se puede llamar que es un pecadómetro. Es la que te mide la intensidad de tu pecado. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A cuestionar el aparato de medición. Falla, no es correcta, falla, no funciona. Esto no es un cuestionamiento a la Biblia en sí, sino es un cuestionamiento a la ley moral de Dios. Y entonces empieza a entrar el concepto de lo que es bueno para mí, es bueno. Da igual. Y los filósofos a partir del siglo XVIII, con el iluminismo, van más allá con esto. Van más allá. Hasta que llegamos a un señor, Friedrich Nietzsche. El otro día hablaba justamente con mi hermana Rita de él. Friedrich Nietzsche empieza diciendo: Dios ha muerto. En realidad, este hombre era ateo, así que en realidad no es que creía que alguna vez había estado vivo, sino que era una declaración que tenía que ver con la idea de que no se necesitaba a Dios en la ecuación de la humanidad, no era necesario la presencia de un Dios o el concepto de Dios. Entonces Dios está muerto. El concepto está muerto. Y él decía, él fue un paso más adelante. Entonces decía: mira, existe tu modo, existe mi modo. Ahora, el modo correcto, eso es algo que no existe. Ustedes entienden de qué estamos hablando, ¿no? O sea, de que en realidad no existe una forma buena y correcta, no existe ni lo bueno ni lo malo. Depende de la conveniencia, depende de la circunstancia. Entonces ahí el metro de goma está a full, ¿vio? Está trabajando ahí al máximo de capacidad. Es de acuerdo a la conveniencia. Les quiero contar que Friedrich Nietzsche fue uno de los filósofos que inspira toda la ideología del nazismo. El nazismo se inspira directamente en lo que hace este ateo Friedrich Nietzsche, que además tuvo una vida bastante miserable, fruto de su propio problema emocional y espiritual. Pero eso no es importante. Lo importante es que él dejó un concepto que es extremadamente dañino. Un escritor ruso, Dostoyevsky, escribió una gran obra que se llama Los Hermanos Karamazov. Es una excelente obra que recomiendo su lectura con paciencia porque es larga, pero justamente habla de una sociedad en cambio y sus dilemas morales. Y estos hermanos tienen distintas circunstancias. En un momento determinado, uno de ellos, que era, vamos a decir, agnóstico, o sea, no aceptaba ni rechazaba, se pone a reflexionar y llega a esta conclusión. Dice: caramba, si Dios no existe, todo está permitido. Ahora, si todo está permitido, la vida es imposible. Es reducirnos justamente a la anomia, a la ley de la selva. Bueno, queridos hermanos, perdón, quiero llevar la guía para no olvidarme de algún punto importante. Veamos una cuestión. Distintos pensadores intentaron encontrar un metro patrón para establecer justamente una base para la moral.
Claro, para medir las cosas, para que la vida sea posible, es necesario tener algún tipo de método patrón que diga, bueno, hasta acá podés, hasta acá no podés. Una regla. Entonces dijeron, y bueno, el individuo, ¿qué individuo? Es imposible, el individuo busca siempre su propio beneficio. El individuo, yo tenía un amigo mío que era un hombre muy, digamos, políticamente hablando, lo podríamos decir como un capitalista liberal, que tenía prejuicios fuertes contra toda forma de socialismo. Y me dijo un día algo que tiene mucho sentido. Me dijo, el socialismo plantea que cada uno reciba de acuerdo a lo que necesita y dé de acuerdo a lo que puede. Nunca va a funcionar hasta que seamos todos ángeles, dijo. Y tiene razón en este sentido, porque dijo, si es de acuerdo a lo que puede dar, el ser humano por naturaleza va a tratar de decir que puede dar menos que un viejito paralítico y ciego. Y si es por recibir, va a querer recibir como un sultán. Entonces la cosa no funciona, no tiene conciencia para medirse. Bueno, el individuo no sirve como parámetro. Entonces la cultura, dijo, no, está bien, la cultura será el parámetro. Ajá, ¿cuál cultura? ¿Cuál cultura? La de Papúa Nueva Guinea, que cuando muere el abuelo le abren la cabeza y se comen entre todos el seso para honrar su memoria. Esa cultura, o la cultura de los aztecas, que todos los días tenían que sacrificar gente para que el sol salga al día siguiente. Una cultura esclavista, una cultura perversa con alguna... ¿Qué clase de cultura? ¿Me entienden? ¿Sobre qué valores se basa esa cultura? ¿Quién mide los valores positivos o negativos de una cultura? Bien, no va. La ciencia tampoco, porque la ciencia, los mismos científicos te dicen, mire, nosotros podemos decir cómo, podemos decir el por qué, pero nunca podemos establecer si está bien o está mal. El principio de Arquímedes, ¿es bueno o es malo? ¿Y qué sé yo? Es el principio de Arquímedes, no me sirve para medir si es bueno o es malo. ¿Se hunde o flota? Eso es lo que me indica. Y así con eso podemos ir a cualquier aspecto de la ciencia. Te dice qué pasa, cómo pasa, pero no te va a decir si eso que pasa es correcto o no es correcto. Es imposible determinarlo. Bien. Entonces, nos damos cuenta claramente que el relativismo moral es incapaz de respondernos esta simple pregunta. ¿Esto que hago es lo correcto? No te la puedo responder. ¿Es lo correcto? ¿Desde qué punto de vista? Como hay muchos puntos de vista, siempre desde alguno puede ser correcto. Entonces, ¿qué sucede? Pero el problema es el siguiente, que este concepto de relativismo moral comenzó a entrar en las universidades, o sea, en los lugares donde se forman las élites que terminan en los puestos de gobierno en todo el mundo, hace ya más de 200 años. Y fue carcomiendo la mente de nuestros dirigentes. Y poniendo en la cabeza ideas de superioridades raciales, ideas de superioridades sociales, ideas de distintas clases de injusticia. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en cómo se gesta la revolución industrial. Con qué grado de perversidad y maldad se movió la sociedad en esa época. Lo primero que hicieron, fíjense, había una... Inglaterra, que es el motor de la revolución industrial, era una sociedad agrícola. Entonces lo primero que hicieron fue, al final de las guerras napoleónicas, eliminar el arancel para la importación de trigo. Entonces todos los productores agrícolas de Inglaterra empezaron a pasar necesidad porque no podían competir. Al mismo tiempo, ustedes saben que la sociedad agrícola se caracterizaba en aquellos tiempos por tener muchos hijos. Sabemos, los colonos acá también tenían muchos hijos porque era la mano de obra para el campo, para producir. Había que tener muchos hijos. Más allá de que había una mortalidad infantil importante, había que producir muchos hijos porque era la mano de obra. Eran familias numerosas. De pronto empiezan a no tener los recursos para sostenerlo y al mismo tiempo comienza a venir la seducción de las fábricas. ¡Ay, qué interesante! Las fábricas tenían un salario.
Y era bueno el salario. Entonces las granjas empiezan a mandar a sus hijos a la ciudad para que empezaban a ganar dinero y podían remitir a la familia en la granja. Pero la situación fue de a poquito apretando el dogal, hasta que empezaron a cerrar directamente la granja y mudarse a donde había una fuente de trabajo en las ciudades. Cuando esto sucedió, se terminó de cerrar la trampera. Los terratenientes dejaron de ser productores de tierras de cereales y de agricultura, eso no me sale la palabra, agricultura, pasaron a ser ganaderos. Como ustedes saben, la ganadería requiere 1 o 2 personas que sean puesteros y el animal se arregla solo. Así que arrasaron con todo esto y toda esa gente fue a las ciudades. Cuando la gente emigró a las ciudades, los salarios se hicieron así. Y el estándar de vida del trabajador, llamado proletario, porque para lo único que servía era para generar prole, se fue por los caños. Un plan malévolo. Al mismo tiempo, Inglaterra fue pionera en la abolición de la esclavitud. Dice, qué bueno. No, macana, qué bueno nada. No lo hicieron por amor. Lo hicieron porque un esclavo es mucho más caro que un proletario. El esclavo es una máquina que usted compró para que produzca. Entonces, más allá de que la esclavitud en sí misma es una institución deleznable, usted invirtió un montón de plata en un animal de trabajo, en este caso un animal de trabajo humano, usted lo cuida, no lo mata, lo cuida, tiene que poner techito, ropita, si se enferma conseguirle médico, darle alimento, que tenga agua, que tenga lo necesario. El proletario no había problema. El proletario, si lo que ganaba un mes no le alcanzaba para comer un mes, se moría de hambre, no importaba, entonces se moría ese y venía otro. Pasó a ser material de consumo y no un bien activo. ¿Se da cuenta? Todo esto fue un plan, pero estaba bueno, era bueno. La sociedad se convenció de que era bueno porque era bueno para la élite, era bueno para los que tenían el poder, era bueno. Porque ellos entonces mostraban que eso era un camino de beneficio, era bueno. Entonces los que estaban en el medio del paquete trataban de, en lugar de entender que eso era perverso, trataban de imitar a los de arriba. Y esto viene atado también con toda la cuestión de las finanzas. Dios prohíbe la usura. Dios prohíbe la usura. La palabra de Dios prohíbe la usura. La prohíbe. Y lo castiga al usurero. Y si no, lean también Santiago capítulo 5, bien claro. Sin embargo, la usura empezó a prosperar y se convirtió en algo muy prestigioso, que es las finanzas internacionales. Entonces, si yo soy el dueño del dinero y decido de que por alguna razón tengo que subir un par de puntos mi tasa de interés, no me interesa que en la otra punta de la escalera haya 200 millones de chicos en el África que se van a morir de hambre porque no tienen ni siquiera $1 para comer por día. Pero es bueno porque es bueno para mí. Es bueno para mí, es bueno. Y esto así siguió, así vamos. Bueno, este tipo de cuestión hizo que en el siglo XX se desarrollaran unas guerras terribles. Todas estas guerras nacen justamente de la confrontación entre distintos sistemas de relativismo moral. No se engañen que solamente en Hollywood hay guerras entre buenos y malos. Las guerras son entre malos y malos. Y ganan los peores, porque son más malos que los otros. Porque la guerra consiste en hacerle más daño al otro que el que recibí. Para hacerle más daño tiene que ser más malo que el otro. O tener más capacidad de ejercer daño. Así que no existe, eso existe en Hollywood nada más, la guerra entre buenos y malos. Son todos muy malos. Y esto fue lo que pasó. Millones de personas perdieron su vida, quedaron postradas y castigadas. Y salieron de ahí todas las perversidades y porquerías que ustedes pueden imaginarse. Entonces, después de todo eso vino un periodo aparentemente de paz. Entonces vino la segunda ola. El relativismo empezó a trabajar sobre la moral familiar. El amor libre, la narcodependencia, el negocio de los narcóticos. ¿Usted quiere destruir un país? Haga que la juventud se quede sin trabajo por mucho tiempo y luego ofrézcale la solución de ser punterito.
Y luego que hace eso, termina de pudrir a toda la sociedad porque esos punteritos permiten la entrada de los narcos con mucho dinero que compran voluntades de jueces, de políticos, de policías, de periodistas, de intelectuales, compran por todos lados. Y todo esto lleva a un punto, que es apuntar a la destrucción de dos grandes pilares que han sostenido a la humanidad hasta ahora, a pesar de todo esto. Pilar número 1 es la creencia de mucha gente, la creencia en un Dios. Y el segundo pilar es la familia. ¿Y qué estamos viendo ahora? ¿Qué estamos viendo en estos días? Justamente el desprecio y la despoblación de las formas de creencias y, por otro lado, la destrucción de la familia por vía de la aplicación de la famosa identidad de género, que es antirreproductiva, el trabajo de estos ecologistas, entre comillas, que convencen a la juventud de que tener hijos es malo. Consideran que es irresponsable traer hijos a este mundo que está todo envenenado. El matrimonio igualitario, la no procreación, y si todo esto falla, asesinamos al bebé. Darle vía libre al aborto, que no es otra cosa que matar, asesinar a una indefensa criatura en el lugar donde se supone que tendría que estar más seguro que en ninguna otra parte. Es un asesinato. Es un asesinato porque lo que se busca es eliminarse una responsabilidad de encima por la vía de cortar una vida. Así que para todo punto de vista es un asesinato. Toda persona que participa por acción o por omisión en un aborto es reo de asesinato. Y no importa lo que diga la ley torcida de los relativistas morales, delante de Dios es un asesino. Y va a recibir el castigo del asesino, a menos que, por supuesto, se arrepienta y dé vuelta a su camino y pida el perdón de Dios, como todo pecador. Pero mientras tanto, es un criminal y un asesino. Y el gobierno que lo permita es un gobierno criminal y asesino. Esto es lo que está llevando el relativismo. Y ahora, entonces, vamos hacia el cierre de esto. Como yo dije que esto era un plan con objetivos. Voy a leerles un pequeño párrafo de la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El misterio de la iniquidad. Bueno, el misterio de la iniquidad es lo que ha venido trabajando todos estos siglos. La iniquidad es lo torcido y lo perverso delante de Dios. La iniquidad es torcer el camino que Dios trazó para el ser humano. Y este relativismo moral lo viene haciendo. Y dice la palabra de Dios que antes del día del juicio será como los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Eran los días de la anomia perfecta. Vamos camino a establecer un mundo donde las reglas van a ser exactamente estas. No hay reglas. Las no reglas significa la ley de la selva, la ley del más fuerte. Esto tiene varios pasos entre medio. Uno de los pasos que tiene es la destrucción de los estados nacionales, porque la nación no deja de ser la superfamilia. Vamos destruyendo la familia chiquita y vamos a destruir la familia grande. ¿Reemplazado por qué? Por las grandes corporaciones. Es la lucha, va a ser entre las entidades nacionales y las corporaciones sin nombre, sin cara, que solamente persiguen un interés. Es cuestión de mirar un poquito alrededor para darse cuenta cómo esto está pasando hoy. Entonces, dice que ese misterio está operando
y que al presente hay quien lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? El Espíritu Santo de Dios morando en la iglesia del Señor. Pero ese Espíritu Santo de Dios morando en la iglesia del Señor, en un momento será retirado junto con sus hijos. Muchas gracias. Será retirado junto con sus hijos. Permiso. Y cuando eso suceda, será el fin. Hermanos queridos, la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia espiritual, la unión de todos aquellos que reconocen a Jesucristo como su Señor y su Salvador, que es donde mora el Espíritu Santo de Dios, es como la muralla de la China. De acá está la civilización y del otro lado están los bárbaros. Cuando nosotros como muralla desaparezcamos, la barbarie tomará el mundo entero. La barbarie tomará el mundo entero. Y será el fin, porque justamente es el objetivo de la anomia. Y el mundo va a entrar en toda esta situación que describe perfectamente el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 5 en adelante. La iglesia figura hasta el capítulo 4. Del 5 en adelante ya no estamos. Ya no estamos. Todo eso, como dije medio en broma, lo vamos a ver en un LED de 60 y tantos pulgadas sentado allá lejos. Y tenemos que, mientras tanto, mientras que estamos acá, ¿cuál es nuestro trabajo? Seguir frenando como una muralla y pidiéndole a Dios que tenga misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene que tener misericordia de dos cosas. Tiene que tener misericordia de la gente que está presa justamente de esta enfermedad de la iniquidad, que fue la que insufló Satanás en nuestros corazones allí en Edén, y sus consecuencias con todo lo que le estoy contando. Sí, que tenga misericordia de eso. Y sabes que también que tenga misericordia de nosotros, porque nosotros todavía no hemos cumplido acabadamente la gran comisión que el Señor nos dio. No hemos predicado lo suficiente, no hemos llevado lo suficiente la palabra de Dios, no nos hemos ocupado lo suficiente del pobre, del doliente, del sufriente, de la viuda y del huérfano. No lo hemos hecho. Y como iglesia estamos en falta delante de Dios. Y tenemos que pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros y que demore el día de su ira para que tengamos la oportunidad de corregir aquello que nos falta. Hermanos capellanes, ustedes están llamados, ustedes son los soldados de esta última línea de defensa que se está levantando. Nosotros no buscamos la gloria personal, no nos subimos al palco para recibir luces, ni aplausos, ni nos interesa eso. Nosotros vamos al sufriente y al doliente, ahí, a donde nadie nos ve, donde no hay la luz, para justamente llevar el amor y la gracia de Cristo y llevar a la gente al camino de su salvación. Hermanos queridos, nosotros somos los marineros de un Titanic. Un Titanic que ya chocó, que ya se rajó y que el agua está subiendo. Y nosotros estamos peleando desesperadamente para mantener los mamparos, que no se caigan y que no se termine de hundir. Y mientras tanto, golpeamos la puerta de cada camarote donde están los pasajeros de este Titanic y les decimos: salga como está, salga rápidamente, súbase al bote de la salvación, porque este barco se hunde. Y ahí vamos a tener tres respuestas. Como le dije en su momento, que hubo tres grupos que se separaron cuando fueron los ángeles en rebelión. Y después Noé tuvo tres hijos: Sem, Cam y Jafet. Sem es el progenitor de todos los hijos de Dios, de todos aquellos que amamos a Dios por sobre todas las cosas y que nos llamamos hijos de Dios. Cam es el padre de todos los enemigos de Dios, los que nunca jamás han de doblar su cerviz delante de Dios, los que nunca aceptarán. Y después tenemos a Jafet. Los de Jafet están en el medio. Están mirando, a ver, ¿vamos para acá? Vamos para allá. ¿Vamos para acá? Vamos para allá. Están ahí. A ver qué pasa. No están convencidos de una cosa ni de la otra. Esos son los que tenemos que ir a trabajar y ganar para que no los gane el enemigo. Y cuando vayamos a golpear las puertas en este Titanic virtual que les estoy contando, vamos a tener las tres respuestas. Y usted lo puede ver todos los días, porque usted golpea puertas todos los días del Titanic. Y usted va a ver que le van a... Ahí está el que evidentemente entiende el llamado de Sem y dice: no, ¿cómo? ¿Se está hundiendo? ¡Pum! Sale, deja el camarote como está, envuelto con una toalla, como sea, y ¡flop! Se tira de cabeza en el bote de la salvación. No le importa más nada.
va ahí y llama a otros para que vengan con él. Están otros que te dicen, ¿cómo? Ah, está hundiendo. Bueno, no hay problema. Yo ahora le digo a mi esposa que levante a los chicos, vamos a juntar las joyas, vamos a juntar las cosas de valor, vamos a tomar un desayunito porque viste hace frío, están los témpanos alrededor y tenemos la pancita fría, entonces vamos a tomar algo y después de eso sí nos vamos seguro, vamos al bote, espérenos que vamos al bote. ¿Llegaron a tiempo o no llegaron a tiempo? ¿Qué sé yo? No es la manera inteligente de hacer las cosas, ¿no? Te dan ganas de agarrar, viste, un pinche y pincharlo en la cola para que camine rápido, ¿no? Como picanearlo como hacen con el ganado. Pero bueno, son así. Y luego tenés los otros que te decís, ¿qué? Pero no, tómatela. Si el ingeniero dijo que este barco ni Dios lo hundía. Bueno, sus últimas palabras fueron glu, glu, glu. Esa es la realidad, hermanos. Oremos, pero con todo nuestro corazón. Y entendamos las señales de la estación, como dice el Señor. Todos los días vienen por algo más para destruir tu familia. Todos los días vienen con algo más para destruir tu nación. Todos los días vienen con algo más para destruir la iglesia. Son los grandes enemigos de este proceso. Y todo lo que viene, viene por ese lado. Escuche con atención. Escuche con atención. Y no se olvide de una cosa que es muy importante. Y con esto voy a concluir. Cuando Jesús estuvo en el día de su tentación, Satanás le dijo que todos los reinos serían de él si postrado lo adorare. ¿Es así? Y Jesús no le dijo, no me puedes dar los reinos. No, porque eran de Satanás y siguen siendo de Satanás. Le dijo otra cosa, le dijo, yo no te voy a adorar a vos porque solamente se adora a Dios. Esa fue la respuesta. Solo al Señor adorarás. Pero cuidado, no le dijo que no podía darle los reinos. Es más, después dice, yo me voy porque ahora viene el príncipe de este mundo y yo no tengo nada que ver con él. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Justamente. Entonces, hermanos queridos, no hay gobierno sobre esta tierra que no esté dirigido por el príncipe de este mundo. Algunos son más simpáticos, otros son menos simpáticos. Algunos son más bondadosos, otros son más malvados, pero todos en definitiva están en lo mismo. Entonces, por eso, de un modo u otro, todos a la larga terminan traicionando a Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? Como cristianos, tratar de trabajar justamente con los gobiernos para que esto se demore. Sabemos que no tenemos la cura, pero tenemos la forma de frenarlo, de demorarlo. ¿Para qué? Para que Dios tenga tiempo de ejercer misericordia y que la iglesia pueda terminar de cumplir su obra. Dios quiere que todos se salven y sabe que no todos lo harán. Pero es nuestro trabajo poner lo mejor de nosotros para que esto así suceda. Y cumplir con la gran comisión. Ir y predicar esta palabra, haciendo discípulos hasta lo último de la tierra. Y acuérdese que esta palabra se dijeron en Jerusalén, ¿no es cierto? Y la Argentina, mirando de Jerusalén, ¿qué es? Lo último de la tierra, ¿o no? El tiempo del fin se acerca, hermanos, entonces tenemos que estar atentos y prepararnos y sabiendo exactamente a qué nos enfrentamos. Hermanos queridos, con esto finaliza mi exposición. Todo lo que hemos hablado lo tienen o lo tendrán por escrito, con más detalle, con más referencias más precisas, porque si uno en una charla de estas empieza a dar todas las referencias, podemos estar 6 horas y además no tiene mucho sentido. La idea era justamente remachar el concepto. Si quedaron consultas o dudas, tenemos 10 minutos, podemos dedicar a eso. Si alguno quiere, ahí tenemos al hermano Walter, si alguno quiere consultar algo, hacer una reflexión, está totalmente en libertad de hacerlo. Les voy a decir lo que ayer dije, que cuando yo termino de dar una charla y digo si hay preguntas, nadie dice nada, es por 2 razones. O porque soy un fenómeno explicando, o porque nadie agarró una. Por favor, yo sé que no soy un fenómeno explicando, así que háganme sentir que alguno entendió algo y quiere preguntar.
Usted, por favor, varón, Dios le bendiga. Pues clarito, pastor, lo que estaba diciendo y todo la exposición, y nos dejó claro que todo lo que está expuesto y cómo va el mundo, todo apunta hacia un gobierno universal. Eso es lo que está bien clarito, y la destrucción total, porque eso es lo que el enemigo, guiado por el enemigo totalmente, porque eso es lo que está guiando. Es la fuerza en este momento, es el aliento que usted exaltó, de lo que tiene que nosotros los cristianos, los evangélicos, los hijos de Cristo, los hijos de Dios, ¿no es cierto?, tenemos que hacer es trabajar más arduamente, inclusive porque muchos, como dice la palabra, ¿no es cierto?, el amor de muchos en los postreros días, el amor de muchos inclusive se enfriará, y a muchos se volverán atrás, y es así. Es un trabajo arduo, pero gracias a lo que usted estuvo explicando, ¿no es cierto?, es cuando tenemos que cobrar hálito, cobrar fuerza con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, en el nombre de Jesús, y ser un bastión, ¿no es cierto?, para retener las acciones del enemigo, ¿no es cierto?, detener con la ayuda del Espíritu Santo. El objetivo es identificar dónde está el problema. Exacto. Porque para solucionar algo o para detenerlo hay que saber dónde está. Este fue el objetivo. Y usted dijo una gran verdad con sus palabras. Así que, hermanos, apretemos las ropas, ciñámonos, como dice la palabra, y salgamos. Sí, que Dios le bendiga, por favor. Hoy cuando usted explicaba sobre, primero estábamos regidos, la humanidad teocéntrica, luego pasó a ser antropocéntrica, ¿no? Exacto. Donde el hombre es el centro de todo. Sí. Y me venía a memoria nuestro código penal, Sí. con todos los artículos por los cuales se sancionan los delitos, y vemos cómo poco a poco se va modificando ese código, van relativizando y cada vez aceptan más lo que se consideraba delito, lo que era malo, impensable que podría ser. Hoy, por ejemplo, ya no se condena más el aborto, que es la muerte de un ser vivo de la peor manera en el vientre de una madre. Entonces, todo eso nos va conduciendo, porque las leyes se van amoldando, se van modificando. El metro de goma, hermana. Exacto. Es el metro de goma. Lo vamos ajustando de acuerdo a lo que queremos lograr, y que no es bueno. Porque no es que queremos lograr algo superador. Estamos retrocediendo a la barbarie. Sí. Es barbarie. Sí. Matar a un inocente es barbarie. La pena de muerte es barbarie. Una sociedad que condena a muerte a alguien se reduce a una situación moral peor que la del propio asesino. Porque el asesino lo comete porque tiene un problema aquí o porque tiene un problema aquí. ¿Sí? La sociedad lo hace en forma deliberada. La sociedad tiene que condenar a pena de vida, no a pena de muerte. ¿Y cómo es la pena de vida? Que aquel que cometió delitos muy graves, bueno, use lo que le queda de vida en trabajar para recapacitar por lo que hizo y reparar lo que hizo, restituir. Porque el último paso, siempre se habla de arrepentimiento y de perdón, pero se olvidan de que detrás de todo eso viene lo que se llama restitución. Usted tiene que restituir. Hay cosas que no puede, obviamente, si le quité la vida a alguien no puedo restituirla, pero puedo sí dedicar el resto de mi vida a trabajar para hacer beneficio a aquellos que están sufriendo. Condenar a pena de muerte es un sacrificio. Y el bebé está condenado a pena de muerte. Y termino con esto. Sí, por favor, querida. Doctor, mire, cada vez estamos viendo atrocidades en cuanto a lo que le siembran moralmente a los niños en las escuelas, ¿no? A tal punto que algunos padres, bueno, yo integro equipos interdisciplinarios, donde estamos analizando, y muchos ya han tomado la decisión, no los escolarizan, sino que toman lo que es la homeschool, o sea, unas escuelas en la casa, preparan a padres o docentes, donde se le enseñen los principios morales que se han perdido, que la escuela pública hoy los desecha, porque le dice al chico, no, vos podés hacer, o sea, podés ser nena si sos nena, pero también puede ser varón, o el varón puede ser nena, lo que te guste. O sea, acá está lo que a mí me guste, lo que yo creo que está bien, para mí eso es bien.
entonces todo se ha dado vuelta. Es exactamente la definición de lo que es el relativismo moral. Lo que es bueno para mí es bueno. Y fíjate vos que lo de la homeschool, en realidad, es una solución que a su vez tiene otro problema. Porque ¿cuál es el objetivo de la escuela? La socialización del niño, la realización del niño en comunidad, aprender a convivir con el otro, con el diferente. Dios siempre hizo comunidades. Lo único que es individual es la salvación, porque es una decisión propia. Pero después de eso, la vida de la salvación es una vida comunitaria. Dios creó una iglesia, no creó tipos sueltos. Dios armó discípulos y armó una cofradía de discípulos, una comunidad. La realización del ser humano siempre debe ser en comunidad. Siempre. Siempre. Y todo lo que enseñe lo contrario, en realidad lo que se está buscando es separar la ovejita o el animalito, separarlo de la manada para que el león se lo coma fácil. Diga, varón, lo escucho. Continuando con la moral familiar, Sí. que hacía referencia a la hermana, más allá de la educación que estamos viendo ya, que está siendo distorsionado de gran manera, Sí. también estamos viendo en la familia hogareña, Claro. donde los padres ya por ley de los gobernantes, del gobierno, pierden derecho sobre la autoridad, como dijo usted al principio, que tiene el padre o la madre para poner nombre al hijo, pero ya hoy perdieron los derechos porque no se puede corregir Bueno, al hijo. Hay países como Canadá, donde si usted le enseña en su casa a su hijo algo que vaya en contra de la ideología de género, el Estado le quita la patria potestad. Hasta ese punto hemos llegado. Eso es un totalitarismo espantoso, en un país, entre comillas, avanzado y democrático. Ahí está la destrucción moral familiar. Totalmente. Bueno, hermanos, ha sido lindo, pero se nos acabó el tiempo. Yo le voy a pedir a mi hermano Walter que nos ayude a cerrar esta reunión con una oración, así como lo empezamos. Bueno, ¿qué les parece si le damos un aplauso al disertante, al conferencista? Dios ha usado su vida para traernos luz, hermano, un tema importante, profundo, muy vasto, y le damos gracias al Señor por la vida del pastor Raúl Radakov. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a finalizar esta jornada con una clase. Les recuerdo que esta clase va a ser transmitida, ya fue transmitida en vivo vía Facebook y también va a salir por YouTube en el canal de la iglesia. Pueden buscar en YouTube Iglesia de Dios Milagro, inclusive todas las preguntas y demás, todo lo que ustedes han hecho queda allí grabado si lo quiere volver a ver, si lo quiere compartir, para de esa forma poder también repasar, ¿verdad?, los conceptos y demás. A todos se le ha entregado el material, hemos subido al grupo de WhatsApp también del curso de formación de capellanes. Oramos, queridos hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, noche, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Padre, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Padre, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, te honramos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, por habernos instruido, Señor, en esta temática, Señor, del relativismo moral, Señor, de la anomia. Padre, ayúdanos, Señor, a estar preparados, Señor, a tener firmes nuestras convicciones, Señor, para poder presentar defensa con mansedumbre, Señor, y templanza ante todo aquel que demande la fe que hay en nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracia y queremos bendecir, Señor, la vida, Señor, de tu siervo, Señor, Raúl Radakov, Señor, que tú le has traído, Señor, y nos ha bendecido, Señor, con esta clase, con esta palabra, Señor, porque al fin y al cabo es el estudio, Señor, de la Escritura, Señor Jesús, lo que nos alimenta, Señor, Padre, y nos ayuda a crecer, Padre. En el nombre de Jesús, asimismo quiero bendecir al pastor Julio Marín, que nos ha brindado, Señor, este lugar, Señor, este templo, Señor, para poder desarrollar la clase. Gracias, Señor, por su vida, Señor, y bendigo a todos y cada uno, Señor, de los alumnos, de los aspirantes, de los capellanes que están presentes, como así también de los familiares, Señor.
En el nombre de Jesús, Señor, somos un solo cuerpo, Señor. Somos todos hermanos y tú eres nuestro papá. Señor, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Salude a su hermano con la paz del Señor. Nos estamos viendo. Bendiciones.